Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo me escuchas? Se lo escucha bien, doctor. Gracias. Les daremos un par de segundos a los compañeros para que puedan ingresar a clase. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Las clases presenciales desde el jueves es para todos o solo para los que quieran asistir? Porque decía confirmar su presencia o algo así en el chat. Sí, es voluntario en realidad, pero lógicamente está motivado porque una clase presencial resulta ser de mejor interacción estudiante-docente, ¿no? Se ha establecido los martes y los jueves. Entiendo que en un número limitado por el tema de cuidar también la salud de los asistentes. Sin embargo, lógicamente los que pueden, ¿no? La verdad, los que pueden, entiendo que hay un número límite de 15 o 16 personas, ¿no? ¿Les han pasado? Sí, doctor. O sea, ¿solo van a ser martes y jueves las clases? Solo los martes y jueves. Las materias que tengan martes y jueves se van a pasar semipresencial. De momento, ¿no? De momento para ver cómo es que este tema de la pandemia va normalizándose, regulándose, ¿no? Es una instrucción superior desde el Ministerio de Educación que entiendo se la ha ido aguantando durante un tiempo atrás, pero que ya han combinado a que se debe retornar. Pero solamente martes y jueves ha dispuesto la universidad, ¿no? ¿Qué materias tienen los martes? Comercial 2, doctor, y introducción a la investigación científica. Está bien, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Doctor, una consulta. A ver. Las clases van a ser de 6:30 a 9:40 o solo una materia se va a llevar por día? No, las clases semipresenciales que ya se han instruido se pasen los días martes y jueves, es respetando el horario que tenemos para pasar clases de manera normal. ¿Cierto? Nos han pasado tanto a estudiantes como a docentes los horarios con designación de aulas y todo. Entonces, si ustedes tienen, a ver, dos materias los días martes, de 18:30 a 20 y de 20:10 a 21:40, se pasan las dos materias de manera normal. Lógicamente, como conversábamos con Diego, está dirigido a un número limitado de estudiantes, porque igual, de la misma manera, va a seguir en curso la clase virtual, ¿cierto? Entonces, esa modalidad que hay que... Doctor, disculpe, pero para las personas que no asistamos de forma presencial, ¿cómo va a ser la clase? A ver, perdón, no te escuché. Para las personas que no asistamos de forma presencial, ¿la clase va a seguir siendo virtual Va a o seguir grabada? siendo, no, va a seguir siendo virtual, en el mismo horario, bajo la misma modalidad. Pero, doctor, por ejemplo, leí un comunicado de un doctor que decía que sí o sí tenemos que hacer virtual, o sea, el día de mañana nos toca con él, y decía en su mensaje que sí o sí teníamos que estar mañana de manera presencial. A ver, ¿cómo era el asunto? ¿No te escuché bien, Natalie? Que uno de mis doctores mandó uno de los mensajes al grupo y nos dijo que mañana nos esperaba sí o sí presencial en el aula 3B, no me ubico qué aula nos dijo, pero así nos dijo. O sea, yo vi que algunos doctores decían que es semipresencial, algunos decían que no es necesario. O sea, los mensajes es así una ensalada, la verdad.
A ver, lo que se tiene entendido es que se implementan las clases semipresenciales a partir de esta semana, los días martes y jueves, respetando el horario original que se ha impartido al iniciar el semestre. Ahora, en cuanto a las medidas de bioseguridad y por las medidas de bioseguridad, si bien la asistencia a las clases presenciales son voluntarias, también ha habido el interés de varios chicos de asistir a las mismas, pero hay un número limitado, entre 15 y 16, si mal no recuerdo. Aquellos que quieran de manera voluntaria asistir, lo pueden hacer sin ningún problema, con las medidas de bioseguridad, barbijo, mascarilla si gustan, su bote de alcohol. Lo mismo el docente. ¿Cuál es el tema? Se va a impartir la clase semipresencial los martes y los jueves en el horario establecido originalmente, pero en el momento de estar impartiendo la clase presencial o semipresencial, llamemos así, también se va a estar impartiendo la clase virtual para aquellos que, o por el excesivo número de estudiantes, solamente se va a permitir 15, digamos, los demás van a seguir pasando de manera virtual. Doctor, disculpe, por ejemplo, nosotros los martes, la primera clase, que es Introducción a la Investigación, somos 40 o más estudiantes, pero la segunda clase, Comercial 2, somos 8 o 9 máximo los que asistimos a clase. ¿Y cuántos son en total? En la primera No, clase somos más de 40, Ya, ¿y creo, la o segunda? 40. Somos en la 9, sí, como 10. ahorita 2 horas lo mucho. Ya. Eso quiere decir que la segunda clase, si son 9, perfectamente pueden asistir a la clase presencial, ¿sí o no? Sí, pero Sí, en este doctor, caso pero no el haríamos problema es la doctores. primera clase, es que son varias carreras igual, no es solo derecho, y digamos, si ya está ocupado o ya están las 15 personas requeridas, nosotros también tendríamos que asistir Ah, no, pues obligatoriamente. si ya están las 15 personas asistentes que se van a quedar, ustedes la pueden pasar de manera virtual. Aunque Pero doctor, así como ustedes me lo exponen, claro, porque si no se quedan, llevaría un tiempo para llegar a sus domicilios, ¿cierto? Doctor, a lo que me refiero es que si la primera clase ya está, ya tiene los estudiantes requeridos y la segunda clase solo somos nosotros en derecho, que somos 9 personas, ¿tenemos que ir solo a esa clase? Puede ser, puede No, o ser. sea, tendríamos que ir obligatoriamente, a eso me refiero. Sí, podría ser. El docente tendría ya que coordinar con ustedes con respecto al número que son, ¿no? Si son 7, 9, perfecto, están habilitados para poder. El tema es que si la otra la pasan de manera virtual, bueno, desde sus celulares, lógicamente, solo tendrían que asistir a la segunda clase, ¿no? Porque únicamente el número es limitado de 15, de 6 personas. Ah, pero está bien, doctor, doctor. había, bueno, en mi caso, vemos personas que vivimos lejos y necesitamos por lo menos 1 hora para transportarnos hasta la universidad. Y si una clase pasamos virtual para llegar a la otra, no nos va a dar. Sí, ese es un tema que hay que sopesar. En todo caso, convendría nomás pasar virtual, ¿no? Pero cualquier duda, porque básicamente las instrucciones para el semipresencial, martes y jueves, deben llenar el formulario, ¿no? De asistentes a clases presenciales voluntarias que el docente va a crear, seguramente les han pasado, un número máximo de 15 estudiantes, y la lista lo propio también mediante WhatsApp para poder enviarse y coordinar con el coordinador de carrera, ¿no? Entonces, todo lo tendrían que coordinar con el docente. Y cualquier duda, pues mediante el docente con coordinación. Porque eso que me acaban de exponer, que una primera clase son casi 40 de distintas carreras y ya se habría determinado a 15 personas, entonces supone que los otros van a pasar de manera virtual. Pero asistir al segundo periodo porque son 9, digamos, ¿cierto? Eso supone que, no sé, tendrían que pasar por el móvil, porque la clase semipresencial también va a estar en vivo
de manera virtual para aquellos que no estén en aula de manera semipresencial. Y lógicamente la grabación también se va a subir de la misma manera que se está subiendo. Doctor, buenas noches. Pero todo aquello lo que ha indicado, doctores, previamente es con nuestro consentimiento, ¿no? Yo me imagino que no nos van a imponer porque, No, como bien dijo mi compañera hace un momento, que la doctora sí evidentemente mandó un mensaje porque somos 13 en derecho comercial, entonces pienso que por esa situación nos dijo, ¿no? Pero obviamente ese mensaje que tal vez no fue un poco, como se dice, es, mm, nos estuviera imponiendo, ¿no? Una situación que nosotros tal vez no estamos aceptando, porque en mi caso yo voy a continuarla con la clase virtual, entonces, y esa situación, pues no tendrían que no sé, perjudicarse, digamos, o sea, porque que vayamos a pasar 2 veces a la semana para mí no tiene mucho sentido. No sé por qué situaciones o porque todavía no he visto las predisposiciones en los colegios particulares, por ejemplo, porque no están pasando todavía, o sea, las clases semipresenciales. Entonces, como nosotros somos una universidad privada, entonces pienso que básicamente nos tendríamos que adecuar, como si bien dicen que volvamos a clases semipresenciales, pues adecuarnos, ¿no? Lo que dice el Ministerio de Educación, pero he visto que los colegios aún no están volviendo a clases. sí, en realidad, chicos, la información que también como docente se nos ha pasado, bueno, personalmente yo sabía que la instrucción del Ministerio de Educación ya salió hace más o menos un mes, ¿no? De insinuar que las casas de estudio superior, las universidades, ya procedan a implementar el tema de las clases semipresenciales. Pero entiendo que muchas universidades como la nuestra ha tomado la decisión de aguantar, ¿no? De aguantar la instrucción precisamente pensando en la salud de todos. Entiendo que ahora se va a hacer una especie de inspección, no sé qué hará el Ministerio de Educación, pero lo cierto es que evidentemente la asistencia a las clases semipresenciales es voluntaria, primera. Segunda, quienes puedan asistir y quieran asistir, lógicamente deben ir munidos de sus insumos de bioseguridad. En ningún momento va a variar la calidad de la clase, las grabaciones en plataforma y todo lo demás. En ningún momento. Se nos ha dado la instrucción que al momento de estar impartiendo las clases semipresenciales, debemos, como lo estamos haciendo en este momento, también estar en línea con la clase virtual. ¿Ya? Podemos interactuar estando en el aula con ustedes y con quienes estén en el aula. Denia tiene mucha razón, lógicamente va a depender mucho de la decisión voluntaria de cada uno en virtud a las clases que tienen los días martes y jueves. Eso que me acaban de comentar les decía, sí genera una causa, una especie de incertidumbre. Si somos 40 en todo el grupo de diferentes carreras y se va a quedar con 15, entonces los demás vamos a pasar virtual. Sí, pero de pronto el problema radica, ¿qué hago con mi otra clase donde son 9? Aparentemente nos están diciendo que todos debemos de asistir, ¿cierto? Y el trayecto, si no voy a ir a la primera clase, el trayecto que me va a llevar a llegar a la universidad es un tiempo considerable, lo que quiere decir que tendría que pasar la clase desde mi celular, ¿no? De todas maneras, les prometo que sin nombres ni nada, voy a hacer llegar esta inquietud a coordinación de carrera para que puedan. Lógicamente, estamos empezando esta semana, recién el día de mañana se pone en marcha y seguramente en el camino se van a hacer los ajustes necesarios con todo ello, ¿no? Lo que sí, nosotros también como docentes hemos estado intentando hacer, si ustedes se han dado cuenta, es que clase terminada a las 24, máximo 48 horas, debemos subir
los videos a plataforma, cosa de que ustedes en el momento de su tiempo de descanso puedan tener todo el material disponible. De todas maneras, voy a hacer conocer su inquietud, chicos, para ver que se tomen los ajustes necesarios y ver que no pase absolutamente nada. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. No, a ustedes, Sí, por pues. favor, doctor, y muchas gracias por No, escucharme. no, a ustedes, pues. A ustedes. Bien, la clase pasada hemos abordado el tema de la rescisión y resolución de contratos. Hemos, por lo menos, definido de manera muy específica qué es una rescisión, cuáles son las causales de procedencia para hablar de rescisión de contrato, ¿no? Cuáles son las palabras claves para identificar cuándo vamos a hablar de rescisión y cuándo vamos a hablar de resolución. Y hemos hecho la diferenciación marcada y precisa entre lo que es nulidad de un contrato, anulabilidad de un contrato, rescisión del contrato y resolución del contrato. Estos 4 institutos jurídicos se encuentran dentro del tema de ineficacia de los contratos. Ineficacia quiere decir que de alguna manera o no son válidos legalmente o se puede generar dejarlos sin efecto, pero cumpliendo con los requisitos que la ley establece para rescindir, para resolver, para anular o para declarar la nulidad de un contrato. ¿Ok? A partir del día de hoy vamos a abordar ya los contratos típicos o nominados que establece ya nuestro Código Civil. Y empezamos con el contrato de compra-venta, que es un contrato denominado tipo, uno de los contratos más completos en el ámbito civil cuando se refiere a un contrato de compra-venta. ¿Por qué se le dice que es un contrato tipo? Porque se lo considera uno de los contratos más completos. Porque acá se conjunciona todo lo que han podido ver y hemos estado viendo desde Civil 1 personas, Civil 2 bienes, 3 obligaciones y este semestre 4 que estamos abordando. ¿Sí? Vamos a establecer ahora lo que hemos venido aprendiendo a partir del primer tema, dónde se materializa el acuerdo de partes, dónde el consentimiento, cuáles son los vicios que se podrían presentar conforme hemos visto. Este contrato de compra-venta se debe hacer en documento privado, se debe hacer en documento público o cualquiera de los dos. ¿Cuál es lo recomendable? Más o menos acá ya tenemos que ver qué cláusulas, qué estipulaciones o condiciones va a llevar este contrato. ¿Ya? Empezamos ya a armarnos la idea de cómo vamos a redactar este contrato. ¿Por qué es tipo? Porque nos va a servir de modelo, nos va a servir de patrón, ¿no? De guía, si vale el término, para la configuración y elaboración de los otros contratos. De pronto, varias de las cláusulas que vayamos a utilizar en el contrato de compra-venta, las vamos a utilizar también en otros contratos. Entonces, de ahí va a ser importante determinar, primero, identificar el contrato. En este caso, el de compra-venta. Segundo, vamos a empezar a revisar los requisitos que hemos aprendido en el artículo 452. Consentimiento, objeto, causa, forma, capacidad. ¿Cierto? Estos requisitos deben concurrir en cada uno de los contratos que vamos a empezar a estudiar. Bien, hablar de comprar y vender es hablar de una labor cotidiana que todos nosotros realizamos día a día.
Desde el asunto más simple, de pronto hasta el más complejo, ¿sí? Se establece que el ser humano anda comprando, anda vendiendo, anda comprando, anda vendiendo. ¿Ok? ¿Qué es el contrato de compra-venta? Y vamos a ponerle mucho énfasis, chicos, en la definición, porque tenemos que sembrar la capacidad de poder definir cada uno de los contratos que vamos a estudiar de manera paulatina. Bien, hablando del contrato de compra-venta y hablando de la legislación civil en nuestro país, resulta que se lo conceptualiza como aquel instrumento legal, lógicamente, mediante el cual se transfiere la propiedad de un bien a cambio de la cancelación o el pago de un precio acordado. En términos claros, dentro de nuestra legislación civil está establecido que el contrato de compra-venta viene a ser ese instrumento legal, ese instrumento jurídico por medio del cual el propietario va a transferir su bien o sus bienes y a cambio va a recibir una cancelación del precio que se ha podido acordar entre las partes. Recordemos entonces, retrocedamos a la clasificación de los contratos. Si la primera noción nos está diciendo que el contrato de compra-venta es aquel contrato por el cual una persona denominada propietario transfiere su o sus bienes a favor de otra a cambio del pago o cancelación de un precio. Entonces, si el propietario, el que va a transferir, se convierte en vendedor, lógicamente, el que está adquiriendo ese bien se convierte en comprador. El vendedor tendrá la obligación de entregar el bien y el comprador tendrá la obligación, en contraprestación recíproca, de cancelar el precio acordado. Desde ese punto de vista, vamos a empezar por lo básico. El contrato de compra-venta es un contrato típico o atípico. ¿Quién me contesta? ¿Es un contrato típico o atípico? ¿Podría ser típico, doctor, por las características del contrato? Sí, sí. Es típico. Es nominado. ¿Saben por qué? Porque si ustedes revisan el Código Civil, ahí está el contrato de compra-venta. Ahí está con nombre, contrato de venta. ¿Cierto? Por tanto, es un contrato típico o nominado. ¿Por qué? Porque está de forma expresa establecido, nombrado en el Código Civil. Ahora bien, volviendo a la clasificación y a las características, ¿será un contrato bilateral o unilateral? Bilateral, doctor. Bilateral, doctor. Bilateral. ¿Por qué? Porque hay una prestación y en contrapartida hay una contraprestación. Por tanto, es de carácter bilateral. ¿Será un contrato oneroso o será un contrato gratuito? Oneroso, doctor, ¿Por qué oneroso? porque tiene un fin de lucro. ¿Ya? Y porque En el cómo además también. tiene un precio acordado. Hay un monto acordado de dinero. ¿Cierto? Ahora bien, ¿será un contrato de libre discusión o será un contrato de adhesión?
De libre discusión, doctor, ¿Por porque qué? ambas partes podrán quedar o podrán conformar lo más conveniente posible para ambos. Muy bien. Claro, porque tanto vendedor como comprador empiezan a negociar, a discutir si vale el término desde el buen sentido de la palabra, cuál es el monto y las condiciones en las que van a plasmar su trato, ¿cierto? La obligación que van a contraer para que esta sea traducida en un contrato. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera básicamente en la que vamos a socializar y analizar cada uno de los contratos. Ahora, ¿quién podría decirme si el contrato de compra-venta se encuentra dentro la clasificación o los numerales del artículo 491 o del artículo 492? Es decir, se debe hacer el contrato de compra-venta en documento público o en documento privado o de manera indistinta. Yo pienso que en documento privado, doctor. ¿Ya? ¿Quién más dice algo? Porque en documento público teníamos el contrato de donación, hipoteca, anticresis, algo así, doctor, a lo que recuerdo. ¿Ya? Lo que quiere decir que no está de forma sine qua non, imprescindible, establecido en la norma que el contrato de compra-venta se lo debe hacer en documento público. Con seguridad está bajo la libertad del artículo 492, ¿cierto? Y es verdad, el contrato de compra-venta se lo podría celebrar en el formato de documento público o en el formato de documento privado. ¿Cuál es la recomendación en virtud de lo dispuesto por la última ley del notariado? Que se lo haga en documento público, es decir, que se redacte el contrato en el formato de minuta para que una vez visado y cancelado el impuesto a la transferencia, el notario pueda protocolizar. ¿Ya? Ahora, en el contrato de compra-venta, tanto el comprador como el vendedor están asumiendo compromisos recíprocos para cumplir con las obligaciones, ¿no? Por eso es, como bien decían ustedes, es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, ¿cierto? Porque hay un monto. Ahora, ¿cuáles son las facultades o las cualidades que el vendedor debe tener para poder transferir ese bien? El que vende, ¿qué debe ser? Propietario. Muy bien. ¿Y cuáles son las atribuciones que tiene un propietario de un determinado bien? ¿Se acuerdan de derechos reales, la diferencia entre el poseedor y el propietario? El poseedor, por ejemplo, puede usar y gozar del bien. ¿Y el propietario? Puede vender, ¿Y qué se llama eso? Poder de... decisión. ¿De qué? Ah, o sea, el propietario tiene derecho a decidir si lo va a vender. Ah, muy bien. A diferencia del poseedor, el propietario tiene la facultad de disposición. Por tanto, el que va a vender, como regla, tiene que ser propietario, reconociéndole entonces la facultad de poder disponer del
Bien. Sigamos. Ahí está. El Código Civil boliviano, lógicamente, llega a regular, porque es un contrato nominado, es un contrato típico, el contrato de compra-venta, establecidos en los artículos 584 al 650. ¿Sí? Estableciendo en dichos preceptos legales, chicos, especialmente los requisitos elementales que debería cumplir el contrato de compra-venta para ser válido y ser perfeccionado por las partes. ¿Cuáles son estas condiciones o requisitos? Recordemos, como les decía, la capacidad imprescindible. Los incapaces no pueden suscribir contratos. ¿Cierto? Ahora, entre esposos no hay compra-venta. ¿Sabían eso? Entre marido y mujer, esposa, esposo o cónyuges, no se reconoce el contrato de compra-venta. ¿Sí? Las personas menores no pueden firmar contrato y menos los interdictos. Existen algunas limitaciones y prohibiciones especiales, lógicamente, desde el punto de vista de comprar, especialmente aquellos bienes que estuvieran sujetos a un proceso judicial. ¿Sí? Remate por alguna deuda, división y partición de bienes o cosa por el estilo. Entonces, hay ciertos funcionarios públicos que también, si hay un escenario administrativo, no pueden fungir como compradores, están prohibidos. En la vía judicial tampoco, ¿sí? Pueden aprovecharse de un bien sobre pretexto de comprarlo los abogados de las partes, el juez, el secretario o algún funcionario judicial. Eso en casos especiales. Ahora, ¿quién podría decirme qué es el objeto en un contrato? Es la cosa a realizarse, la cosa a venderse. Muy bien, sí. Es el para qué del contrato, ¿no ve? Es la cosa a negociar jurídicamente. Es un requisito del contrato. Perfecto. Pero el objeto como requisito del contrato también debe cumplir otros dos requisitos. ¿Cuál se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ser lícito y realizable, doctor. Muy bien. Ese objeto, ese para qué, como dice Ninosca, debe ser lícito y debe ser realizable. Porque si no es lícito, está contaminado el objeto como requisito del contrato. Por tanto, ese contrato no va a tener validez legal. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las caracterizaciones de este contrato? Es bilateral, es oneroso, es consensual, puede ser formal, dependiendo de los bienes inmuebles, donde se recomienda que se haga el contrato en el formato de documento público. Constituye ser un traslativo de dominio. ¿Por qué? Porque estoy transfiriendo mi bien a otra persona. Estoy trasladando mi derecho de dominio propietario a otra persona. Estoy transmitiendo. Y es una de las maneras más comunes de poder transferir. Ahora, cuando se trata de bienes inmuebles, ¿ya? Cuando se trata de bienes inmuebles, nuestra legislación civil establece que tratándose de bienes inmuebles, las partes deben suscribir con una minuta. Por eso les decía que, si bien no está dentro la previsión del artículo 491 del Código Civil, donde establece claramente qué contratos o actos jurídicos deben hacerse en documento público, nos lleva a pensar que puedo hacerlo ya sea en documento público o documento privado.
Cuando se trata de bienes inmuebles, chicos, se recomienda que se lo haga en el formato de documento público. Es decir, nosotros los abogados lo que vamos a hacer es elaborar la minuta, el contrato, ¿no? Ese que dice señor notario de fe pública. Y una vez que se haga visar ese contrato, se pague los impuestos, el notario lo va a elevar a rango de escritura pública. Es decir, en formulario notarial, con todas las formalidades que la ley establece. Y ese documento de compra-venta de inmueble en escritura pública, ¿sí?, junto con otra documentación accesoria, va a ser presentado a Derechos Reales para procederse al cambio de nombre en el registro de derecho propietario. Por eso es que en el tema de bienes inmuebles se recomienda que sea en el formato de documento público. ¿Ya? Cuando se trata de bienes muebles, automóvil, moto, que tenga y que estén sujetos a registros, ¿no ve? Puede hacerse, es cierto, de manera indistinta, ya sea en documento público o en documento privado. La costumbre y la recomendación que día a día se hace por parte de los abogados es que con preferencia se haga también en documento público. Lo que no quiere decir que se lo hace en documento privado pierde valor de ninguna manera. ¿Ya? De ninguna manera. La costumbre sobre todo y el darle cierta formalidad al contrato que se va a firmar es que nos lleva a recomendar que siempre se haga en minuta para ser protocolizado por el notario y elevarlo a rango de escritura pública. Pero la forma de vender o transferir un bien de manera onerosa, ¿sí?, tiene cierta clasificación con respecto a los contratos de compra-venta. Existe la figura del contrato de venta o compra-venta con reserva de propiedad. Qué curioso, ¿no? Si estoy vendiendo, me reservo el derecho de propiedad. Pero sí, está regulado en el Código Civil. En este tipo de contrato de compra-venta, ambas partes establecen que el pago del precio del bien se lo haga en cuotas. Ahí está la clave. Tanto vendedor como comprador se ponen de acuerdo para que el pago, la cancelación del bien que estamos comprando, se lo haga en cuotas. Por lo que a momento de celebrar el contrato, ¿sí?, queda plenamente establecido que el comprador va a ingresar en posesión y goce del bien inmueble, ¿sí?, solo cuando pague la última cuota. Cuando en determinado momento esté pagando la última cuota. Entonces, desde ese momento el comprador adquiere el bien inmueble. ¿Ya? Compraventa con reserva de propiedad, más conocido como compraventa para cancelar en cuotas. ¿Estamos? Bien, voy a cortar acá, chicos. Estamos llegando al final de la primera grabación y en 2 segundos les paso, por favor, el link, ¿ok?